llamo Agustín Cuenca, llevo haciendo proyectos alrededor de Internet desde 1987. He montado unas cuantas empresas, unas con más éxito que otras. Y ahora soy el director general de ASP Gems. Somos una empresa de desarrollo de software. Nos dedicamos a trabajar para grandes clientes y startups y también fabricamos nuestro propio producto, en este caso Neuro-K, una plataforma de formación online, creemos que muy novedosa, basada en los principios de la neurodidáctica. Pues mira, yo creo que el primer error grave es pensar que la idea es lo más importante. Y eso afecta tanto desde el punto de vista de gente que no empieza el proyecto porque no tiene una idea, o gente que se centra tanto en la idea que se olvida del proyecto. Y la idea es como el punto de arranque del proyecto, es como las películas. Cualquier parecido de lo que pasa en tu empresa con lo que tenías en el plan es pura coincidencia. Yo creo que otro problema muy habitual es confundir los roles de empleado, socio y fundador y mezclar las cosas, ¿no? Cuando eres socio de una empresa eres accionista y eso la economía de mercado lo tiene razonablemente bien inventado, y cuando estás trabajando en la empresa eres trabajador. El tercer problema desde mi punto de vista es que generalmente abordamos el proceso de creación de una empresa en términos de análisis del riesgo, ¿no? Lo que llaman los financieros el ROI, el retorno de la inversión. Y esa forma de pensar valía hace 40 años. Hoy ya no vale porque el futuro es absolutamente impredecible. Y entonces los emprendedores tienen que pasar, en mi opinión, de pensar en términos de retorno de la inversión en términos de máxima pérdida asumible. Cuando vayas a hacer un proyecto, ponte en el escenario peor. ¿Eres capaz de sobrevivir si todo va mal? Sí, pues entonces haz el proyecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tienes 25 años, tienes una idea para emprender, vives en casa de tus padres, te pones con el proyecto, curras un año 14 horas, te puedo asegurar que tu padre te va a ayudar sin duda ninguna en el proyecto, te va a decir incluso, hijo, deja de trabajar y vete, sal a tomar unas copas. Si un año después el proyecto sale mal, lo que tienes es un año de experiencia, has aprendido un montón, tienes el cariño de tus padres. Ese escenario ¿Es soportable? Sí, entonces toma el proyecto. El cuarto error muy frecuente es no pensar en que las cosas pueden ir mal. Uno está tan ilusionado con su proyecto que piensa que las cosas no pueden ir mal. Yo cuando os lo explico esto es como decirle a tu padre, papá, has hecho testamento. Parece que estás deseando que tu padre se muera y no se trata de eso. Se trata de ponerte en el caso peor. Y pensar que la empresa puede ir mal e intentar ponerte en el escenario de que todo vaya mal te ayuda a anticipar. Y emprender en muchos casos, o gestionar más que emprender, tiene que ver con anticipar. Bueno, esto me engancha también con el quinto error que decía, que es no pensar en la caja, ¿vale? La gestión de la tesorería es un elemento sustancial y no se explica muchas veces ni siquiera en las escuelas de negocio. En los cursos de emprendedores no se habla de la caja, ¿no? De algo tan vil como el dinero. La mayoría de las empresas no mueren porque la idea no sea buena o porque no tengan ventas, mueren por la caja, porque hay una diferencia desde cuando vendes algo hasta cuando lo cobras y cuando te comprometes un gasto y cuando lo tienes que pagar. Entonces, por ejemplo, un elemento sustancial de la anticipación es intentar anticipar cuándo te vas a quedar sin dinero, ¿no? Tengo un amigo que decía que en las empresas los ingresos son posibles, los gastos son ciertos. Y eso quiere decir que cualquier empresa que proyecta lo que tiene cierto de ingresos con los gastos, pues acaba quebrando. Un error muy común entre los emprendedores, el sexto de esta lista, en mi opinión, es trabajar para los inversores, ¿vale? Cuando tienes un proyecto y necesitas financiación, acabas construyendo el proyecto que los inversores quieren. Estructuralmente son menos listos que los índices de bolsa, o sea, la industria del capital riesgo gana en general toda la industria menos que si invirtieras tu dinero en bolsa. Es decir, no son muy listos. El séptimo error que yo creo que cometen muchos emprendedores es darse cuenta de que una cosa es diseñar la empresa cuando está funcionando y otra cosa es cómo llegas a cuando está funcionando, ¿no? Es decir, cuando tú montas la empresa no hay nada y hay muchísimos negocios que, sobre todo hoy, en base a la economía colaborativa, que necesitas una red de gente. El primero que se conectó a Facebook era horrible. No había nada que hacer porque estaba solo él, ¿vale? Entonces, hay que diseñar el proyecto no solo para cuando el proyecto está funcionando, voy a tener la mejor tienda de libros del mundo porque voy a vender un montón de libros, voy a tener 20 millones de libros, pero el día que abres no tienes 20 millones de libros, tienes solo 300. Y entonces, la estrategia, ¿no? Muchas veces lo que llaman los americanos el go-to-market strategy, el cómo voy a ir al mercado, hay que tener en cuenta que no es el mismo cuando la empresa está funcionando que cuando la estás creando. Son como animales diferentes y hay que pensar en los dos. El octavo error que cometen muchos emprendedores tiene que ver con dos cosas. Primero, confundir correlación con causalidad, es decir, que dos cosas pasen a la vez no quiere decir que una sea causa de la otra, ¿vale? Y que eso correlaciona también con el hecho de confundir los casos de éxito con las recetas del éxito. Yo digo siempre que la probabilidad de que una empresa llegue a bolsa llega a una de cada 10 millones de empresas aproximadamente, ¿no?
Eso quiere decir que tienes una probabilidad entre 10 millones de hacerte millonario, si ese fuera tu interés, ¿no? Tu objetivo. La lotería de Navidad toca a una de cada 100.000 números, es decir, la probabilidad de hacerte rico con la lotería es más alto que la probabilidad de hacerte rico con una salida a bolsa. Jamás nadie le recomendaría a nadie un plan que es, oye, compra un billete de lotería para hacerte rico, ¿vale? Pero mucha gente dice, no, montas una empresa y entonces te conviertes en Facebook. Bueno, yo creo que que haya casos de éxito no quiere decir que todo sea un éxito. Y entonces la gente copia los casos de éxito de los demás tomando una parte del proceso, cuando en realidad generalmente eso que tú has tomado como una parte relevante pues no es crítico. Te pongo un ejemplo muy básico. La solución de marketing es las redes sociales. Es verdad que hay gente que ha hecho marketing en redes sociales y le ha ido muy bien, pero hay mucha más gente que ha hecho marketing en redes sociales y no les ha ido bien. Y entonces no puedes confundir que a alguien algo le haya funcionado con que solamente por hacer eso vas a tener éxito. Noveno error de los emprendedores es empezar por la razón equivocada. Simon Sinek explica que hay que empezar por el porqué. Y el porqué, la razón por la que empiezas un proyecto, desde mi punto de vista, tiene que estar muy ligado a lo que te apasiona. Emprender es algo duro, es algo apasionante, cuando lo pruebas repites, pero es algo duro, ¿vale? Llegan momentos muy complejos donde las cosas se ponen muy cuesta arriba. Y si no estás haciendo algo que te apasiona, la probabilidad de que te quedes en tu cama escondido debajo de la almohada es muy alta. Por lo cual, la razón fundamental para emprender debe ser algo que te apasione. El 10º error que yo creo que cometen los emprendedores es no estudiar, ¿vale? Y no estudiar, ¿qué quiere decir? Hay muchas cosas que tienen que ver de verdad con la pasión, pero gestionar una empresa hay muchas cosas que se pueden aprender. Hay que aprender a hacer una cuenta de resultados, hay que aprender a leer un balance, hay que aprender cómo es un contrato de préstamo, hay que aprender la diferencia entre un renting y un leasing, los tipos de contratos. Yo veo muy pocos emprendedores que lean, ¿vale? Parece que leer libros está como de moda, parece que viniendo del mundo digital leer libros. Y lo importante, me lo decía mi buen amigo Félix, cuando lees un libro no es lo que te cuenta el libro, es lo que tú piensas mientras estás leyendo el libro. Y para emprender te tienes que apoyar en la experiencia. Es absurdo empezar desde cero. Hay mucha gente que ha escrito un montón de cosas que son súper interesantes y que te van a ayudar en tu día a día emprendedor. Yo a muchos emprendedores les diría, plantéate leer por lo menos un par de libros al mes, ¿no? De los emprendedores más potentes que yo conozco, muchos de ellos son gente con una capacidad lectora increíble, leen 2 o 3 libros a la semana, ¿no? Entonces, estudiar y leer es una cosa sustancial para emprender. Es decir, las cosas, desgraciadamente, son muchísimo más complejas de lo que parece. Y a mí cuando me preguntan si entiendo esto, y les digo siempre a los más jóvenes, si alguien te dice que entiende esto de emprender, dile de mi parte que no tiene ni idea, porque esto no hay quien lo entienda. Esto es como la ecuación de Schrödinger, que un alumno le decía a Schrödinger, profesor, lo he entendido, y Schrödinger le dijo al tipo, usted es un mentiroso porque esto no hay Dios que lo entienda. Pues esto de emprender no hay Dios que lo entienda, ¿sabes? No hay forma de entenderlo, con lo cual, si copias las recetas de otro, la probabilidad de que te la pegues es enorme.